Universidad Internacional de Verano 2014. All right. El día de hoy terminamos esta serie de conferencias con el doctor Juan Reyes Gómez. Él nos visita de la Universidad de Colima. El doctor es egresado de la Facultad de Ingeniería Química Metalúrgica de la UNAM. Hizo su maestría y doctorado en Ingeniería Química, egresado de la Universidad de Guadalajara. Es técnico académico, profesor investigador. Bueno, fue técnico y ahora es profesor investigador. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Actualmente se encuentra en el laboratorio de estado sólido, supongo que en el CUSEI. No. ¿En dónde? La Universidad de Colima. De Colima, perdón, ando en el CUSEI Guadalajara, no, egreso ya. Y, actualmente tiene estudiantes que ya tituló 18 tesis de licenciatura, 3 de maestría, 3 de doctorado, más de 20 artículos en revistas indexadas, ha realizado una multitud de trabajos en congresos a nivel internacional y el día de hoy nos va a presentar el tema síntesis y caracterización de nanopartículas de óxidos tipo trirutilo y perovskita usando métodos coloidales y su potencial uso como sensores de gases. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy y que nos presente su plática. Bueno, les doy las gracias por haberme invitado, muchas gracias. Y bueno, en este caso, su servidor Juan Reyes Gómez de la Universidad de Colima. Entonces vamos a dar inicio a la plática síntesis y caracterización de nanopartículas de óxidos tipo trirutilo y perovskita usando métodos coloidales y su potencial uso como sensores de gases. Bueno, pues primero pues agradecer a todo el equipo de trabajo que ha participado en esto que les voy a presentar. Pues tenemos gente de muy diversas partes, el doctor Jaime Santoyo del CIMBESTAB, la doctora María de la Luz Olvera Amador, que también es del Instituto Politécnico, el doctor Héctor Guillén Bonilla, que está haciendo un postdoc con nosotros, Enrique Pancos González, Lorenzo Gildo, Darío, todos ellos son estudiantes que también juegan un papel muy importante en todo esto, ¿no? Son los que hacen la mayor cantidad del trabajo y gracias a ellos es que obtenemos todos los resultados que tenemos, ¿no? Sin ellos es imposible. Muy bien, la siguiente. Bueno, los óxidos semiconductores que se han venido utilizando normalmente para el uso de sensores de gases, pues han sido óxidos de este tipo, óxidos de zinc, óxidos de estaño, óxidos de titanio, y pues básicamente lo que se quiere es un mejor desempeño en este tipo de materiales. Entonces, pues el desarrollo de nuevos materiales pues viene acompañado de pues, nuevas síntesis de nuevos materiales, agregar materiales dopantes, control morfológico, control de la composición. Entonces, en ese tipo de situaciones pues no es nuestra idea, ¿no? Entonces nosotros tratamos de sintetizar nuevos materiales utilizando, pues dado que nosotros no tenemos grandes recursos para hacer esto, pues hemos utilizado un método que sea sencillo y barato y que nos dé resultados, ¿no? Entonces existen diferentes técnicas de síntesis y nosotros ahorita nos hemos enfocado al método coloidal. Entonces esto nos ha permitido modificar características microestructurales y obtener materiales nanoestructurados de una manera relativamente sencilla y pues es atractivo porque estos materiales pues presentan aplicaciones como sensores de gases, como catalizadores, memorias volátiles, por tener propiedades también magnéticas. Entonces eso pues los hace interesantes a estos materiales y por eso el poderlos. Y entonces ahorita actualmente se están utilizando mucho y para distinto tipo de aplicaciones. Entonces, aunque nos estamos enfocando a esta parte, pero no se quita la idea de poderlos aplicar en otras áreas, ¿no?
Bueno, entonces los materiales que a nosotros nos interesan en especial son estructuras tipo perovskita, en este caso de la forma AbO3, en este caso donde A viene a ser un metal de metales alcalinos, B puede ser un metal de transición y generalmente la estructura que nosotros tenemos pues es esta, ¿no? Esta característica típica. Entonces nosotros, en base a esta, pues nosotros podemos hacer distintas modificaciones, podemos modificar los metales alcalinos o alcalinotérreos y aquí el metal de transición, los vamos a ir jugando con ellos. Entonces, nosotros básicamente nuestra síntesis que hemos manejado pues es utilizando básicamente sales y un medio acuoso o un medio en alcohol. Entonces, en este caso, y utilizando un material quelante, ¿no? En este caso, etilendiamina. Entonces, para formar esta perovskita, lantano, cobalto, oxígeno. Entonces, en estas proporciones, bueno, esta es una proporción la que hemos venido manejando para poderlos trabajar y en un medio de dispersión de 35. Entonces, hacemos un mezclado, hacemos una suspensión coloidal, en la que sigue, y entonces hacemos una agitación durante 24 horas, hacemos una evaporación por microondas utilizando un horno convencional de microondas, controlamos la temperatura y controlamos los pulsos de potencia, ¿no? Entonces, posteriormente ya hacemos un secado ya en un horno, una mufla, un horno convencional, y posteriormente ya hacemos una calcinación. Y podemos nosotros obtener materiales a 700 grados ya nuestro material. En este caso logramos obtenerlo a 700 grados, que es una temperatura mucho más baja que utilizarla por los métodos convencionales. Esta es la que sigue. Entonces, nosotros aquí vemos, bueno, sintetizamos nuestro material y hicimos, bueno, ¿qué pasó a 200 grados? A 200 grados vemos que no hemos formado nada, a 300 tampoco, a 300 empieza a formar una fase que en este caso es un óxido de lantano, y a 500 grados empezamos a obtener la fase que a nosotros nos interesa. A 600 pues vemos que se va identificando mejor y a 700 aún mejor. Entonces pudimos comprobar que se trataba de nuestro compuesto por el archivo JCPDC 48123, ¿no? Y vemos que era una red rombohedral, grupo espacial R13. Entonces con eso nosotros podemos identificar nuestro material. Bueno, entonces en este caso, para el caso de las reacciones de estado sólido, pues vemos que las temperaturas para formar el mismo compuesto pues son arriba de 1000 grados, en este caso por otras síntesis que también se han reportado para el mismo compuesto, pues vemos que por polimerización de acrilamida pues se puede dar inicio y la formación también hace 700, 650, entonces andamos en lo reportado de acuerdo a la literatura. Entonces, posteriormente pues también hicimos, pues caracterizamos nuestro material, hicimos mediciones de la red, los parámetros ABC y los ángulos, entonces vemos que corresponden a los grupos espaciales, y también posteriormente hicimos, por la ecuación de Cherry, hicimos el cálculo del tamaño de cristal, que en promedio nos anda dando de 28 nanómetros, entonces, y las posiciones atómicas. Bueno, ¿qué microestructura es la que obtenemos del material analizado? Nosotros observamos que esta es la estructura 200 y esta es la estructura a 700, ¿no? Y también los análisis de dispersión pues nos mostraron que no veíamos cosas, el material se veía bastante poroso y pues veíamos que parecía ser un buen material. Los análisis de EDS también mostraron que no teníamos contaminación en el material y la identificación de los compuestos en las distintas longitudes de onda. Bueno, posteriormente, vimos en verdad cómo estaban nuestras nanopartículas ya por microscopía de transmisión, y observamos que sí, estos estaban unidos por cuellos y teníamos en este caso, una mejor dispersión en unas tenemos aglomerados,
pero la distribución de partícula que observamos, pues de acuerdo a las mediciones que hicimos por esta técnica, pues andaba entre 51 y una desviación. Entonces el rango variaba de nuestras partículas entre 23 y 89 nanómetros. Entonces, pues era bastante bueno. Posteriormente también comprobamos el tamaño de la red, que era 386, comparado con lo anterior, pues que también nos corrobora que el material que estamos teniendo es el que habíamos descrito por rayos X, ¿no? Posteriormente la difracción de electrones, pues volvemos a corroborar lo que nosotros tenemos, ¿no? Adelante. También hicimos un análisis topográfico por microscopía de fuerza atómica para ver la distribución de partículas, y esto también en corroboración con las anteriores técnicas, pues veíamos que también, ¿no?, el tamaño medio de partícula, la altura máxima y la rugosidad que presentaba nuestro material en este caso, pues era similar, y las distribuciones pues también andaban en este rango entre 30 y 90 por esta otra técnica. Entonces corroboraba también nuestros materiales. Bueno, entonces dijimos, bueno, ¿qué efecto tiene el etilendiamina? Porque el anteriormente que les presentamos pues tenía 0.30 de porcentaje, y entonces decidimos variar la concentración en mol. ¿Qué pasa si no pongo el etilendiamina? ¿Qué pasa si voy variando hasta el 0.030 mol? Entonces lo que hacíamos pues era la síntesis de nuestro material, hacíamos las proporciones de cada uno, los disolvíamos en alcohol, luego posteriormente hacíamos una mezcla para obtener la suspensión coloidal, posteriormente una agitación por 24 horas, ya es el óptimo que nosotros logramos. Si hacíamos una agitación menor o mayor, pues los resultados no eran favorables. Entonces, posteriormente la evaporación, luego la calcinación de 100 a 700 grados en un secado, y después la calcinación a 700 por 5 horas, para ver si podíamos obtener la fase que a nosotros nos interesaba. Entonces aquí vemos cuando tenemos ausencia de etilendiamina, pues observamos que se presentan estas dos fases, los óxidos bases a partir de los cuales tratamos de hacer nuestro compuesto, y sí se presenta una cierta cantidad, pero está la presencia de las otras dos fases. Sin embargo, cuando empezamos a poner etilendiamina en los diferentes porcentajes, vemos que no aparecen las otras dos fases. Entonces, en este caso vamos viendo que va mejorando en este caso nuestro compuesto. Bueno, también hicimos la proyección de los parámetros de celda para ver, y también en este caso veíamos que en nuestro tamaño, los parámetros de red que tenemos también nos decían que teníamos la misma estructura. En este caso el tamaño de cristal, pues en este caso variaba entre 22 y 27, y entonces eran bastante consistentes. Bueno, ¿qué pasaba con la microestructura de los materiales? ¿Cómo era la morfología de la superficie del material? Cuando nosotros no teníamos etilendiamina, nosotros lo que observamos en el material, pues es un material sumamente aglomerado y sin ningún tipo de estructura. A medida que nosotros íbamos incrementando la cantidad de etilendiamina, vemos que la estructura superficial va cambiando hasta obtener esta otra que presenta una estructura ya como una especie de red o una esponja. Entonces aparentemente teniendo una mayor área superficial, lo cual nosotros pues tenemos que corroborar, ¿no?, por análisis superficiales, que eso es lo que hemos hecho posteriormente, y sí, efectivamente sí aumenta el área superficial de los materiales. También por microscopía electrónica de transmisión, pues también vemos que las nanopartículas que se forman en el material pues son mucho mejor cuando tenemos una composición de 0.30, y en los otros casos tenemos material más apelmazado. En el caso de 0.7 pues está demasiado apelmazado.
Entonces después los difracción pues, de electrones también nos corroboraron la existencia de la fase que a nosotros nos interesaba. Y entonces dijimos, bueno, ya caracterizamos nuestro material y nosotros la finalidad es que lo queremos utilizar como un sensor para gases. Entonces vamos a ver si es factible, pues sabemos por lo reportado en la literatura que estos compuestos pues presentan cierta, una buena respuesta en CO y algunos hidrocarburos ligeros o algunos otros tipos de materiales. Entonces la que sigue, trabajamos en el Simvestab para ver la sensibilidad a estos gases en una cámara de vacío. Entonces en este caso aquí hacíamos unas pastillas y entonces variamos la temperatura y la concentración del gas para ver cuál era la respuesta de nuestro material. En este caso les voy a presentar los resultados de este trirutilo, cobalto, antimonio, oxígeno. Ahorita les vamos a presentar de varios. En este caso, este es el análisis de este material, rayos X, microestructura del material, adelante. También las nanopartículas que obtuvimos con este material. Y la caracterización eléctrica, ¿no? Entonces, en este caso, temperatura contra las variaciones de resistencia. Aquí era cuando nosotros nada más lo poníamos en presencia de aire, y entonces la respuesta que obteníamos era esta. Entonces, cuando nosotros empezábamos a poner, en este caso, el CH3H, vimos que, bueno, variamos las cantidades, 5 partes por millón, 50, 100, 200 y 300, y vemos que hay un cambio en la respuesta, ¿no? A las distintas temperaturas, 50, 100, la siguiente. Y entonces, si vemos la sensibilidad con respecto a la concentración, ese fue con respecto al propano, ahora con respecto al CO, nosotros aquí lo que vemos también, variamos la temperatura, en este caso, y aquí tenemos variaciones de concentración. Entonces, para el caso de a 150, pues no hay algo relativamente que sea notorio con respecto a la escala. Si nosotros lo cambiamos a temperatura de operación contra sensibilidad, vemos que sí hay un ligero cambio, pero es más notorio a medida que nosotros incrementamos la temperatura y también la concentración, ¿no? Entonces vemos que a 200 partes. Hoy las pruebas solo se hicieron hasta 350 porque el equipo solo nos permite hacer mediciones hasta 350, no podemos hacerlas más allá de 350 con el equipo que actualmente se cuenta. Entonces, es lo que estuvimos haciendo. En el caso de propanos y también vimos aquí la sensibilidad, entonces tenemos aquí concentración en partes por millón para el mismo compuesto y en el caso de la temperatura de operación. Y también vemos que tiene respuesta, resultó ser sensible también a la respuesta con el propano. Entonces, tanto para, en este caso, no se han hecho combinaciones de gases, solo se han trabajado por separado cada uno de los gases, CO y propano, y no hemos trabajado mezclas hasta el momento todavía. Entonces, hasta ahorita solo tenemos eso. Otra trirutilo que también manejamos fue en el cual también pues, la estructura morfológica que tenemos de este material, en este caso es esta, su análisis de difracción de rayos X, pues también nos muestra que es el compuesto que nosotros tenemos. En este caso lo que obtenemos son varillas aquí pequeñas, y tenemos diferentes muestras. Entonces a 10 nanómetros vemos que sigue manteniendo la estructura que a nosotros nos interesa. Igual hicimos sensibilidad de gases para este tipo de materiales. Igual, ¿qué es lo que obtenemos ahora? La temperatura de operación, otra vez a concentración de CO y con respecto a propano. Entonces tenemos
que sí muestra a cierta temperatura, sí tenemos una respuesta, y también a cierto tipo de concentración. A bajas concentraciones, pues otra vez esto se mantiene bastante lineal. En el caso de otro trirutilo, en este caso antimonio zinc, igual hicimos la caracterización de este material. Igual en este caso la morfología pues es diferente. Entonces, en este caso también tuvimos microagujas y el material es diferente. También en el hemos estado trabajando también otro tipo de agentes quelantes. En este caso nada más los resultados que les muestro pues son de etilendiamina. Cuando hemos trabajado algunos otros agentes quelantes podemos variar la morfología de los compuestos. Entonces podemos, en lugar de tener barras, tener esferas o tener tubos. Entonces estas morfologías van cambiando conforme el agente quelante que se puede utilizar. Entonces eso es lo que nos ha... Y lo que buscamos pues son grandes áreas superficiales. Entonces en este caso también vemos que están constituidas estos materiales, pues nanopartículas, en este caso estamos hablando de 500 de estas varillas que estábamos formando, y a su vez que estas están formadas por otra especie del material que nosotros, ¿no? Que sí forman nanopartículas, que es lo que a nosotros nos interesa, y estas superficies para poder aumentar el áreas superficiales. En el caso de la sensibilidad, también para este caso del material, también mostraron buena sensibilidad. Igual, conforme nosotros aumentamos la temperatura de operación, pues llega. Aquí las curvas no es que sigan, o sea, el modelito es pero solo los estudios que se hicieron fueron de manera puntual, ¿no? A 250, a 350, y en realidad esta nada más es del graficador que utilizamos, ¿no? O sea, se midió a 150, a 250 y a 350. Entonces, esto que ven ustedes aquí no necesariamente es el comportamiento que tiene el material, ¿no? Sino nada más es para unir las líneas, ¿no? De una manera. En el caso también de antimonio níquel, en este caso son otro tipo de estructura que también tenemos imágenes de SEM-NITEM, la siguiente, y que también está formado por nanopartículas. En este caso, estas se pueden dispersar bastante bien, entonces, y tenemos una estructura. Entonces lo que buscamos es que nosotros obtener las nanopartículas desde la síntesis para poder posteriormente dispersarlas. Entonces, pero si nosotros seguimos los crecimientos podemos tener estructuras características de estos materiales. Igual su sensibilidad a gases con respecto a esto pues también han sido bastante buenas. En este caso desde 250 y 150, aquí a 150 mostró poca variación con respecto a la de temperatura ambiente, y en el caso de el C3H8 pues aquí sí vemos un cambio diferente. Nosotros esperamos que a temperaturas mayores de estas pues haya un decaimiento en este comportamiento. Adelante. En el caso de la que les mostré inicialmente, de la perovskita lantano cobalto, también se hicieron los estudios y también mostró ser sensible para ambos gases. Mucho más en el caso del propano que con CO. Entonces aquí nosotros tenemos las diferentes tendencias que muestra este material. También se ha trabajado con otras perovskitas, lantano fierro, también en este caso la microestructura se ha logrado. Entonces en este caso las estructuras son estructuras sumamente porosas, parecen esponjas, y ahorita todos los análisis que hemos realizado de análisis
de porosidad nos muestran que estamos por arriba, no tanto como el compañero Eric que mostraba que tenía hasta 100 metros cuadrados, porque estos materiales, como él dice, no son materiales como las zeolitas o esos que tienen miles de metros de área superficial. En este caso estos materiales pues son de unos cuantos metros. Nosotros lo mejor que hemos obtenido son de 60 metros, pero en realidad estos andan del orden de 10, 15, 20 metros cuadrados, ¿no? No son áreas sumamente grandes, pero hemos logrado en algunos materiales hasta 60, y todavía nos faltan caracterizar varios. En este caso pues también tenemos el problema pues de que no contamos con todos los equipos en la universidad, entonces tenemos que ir viajando por todo. Unas cosas las hacemos en el CIMBESTAP, otras en el Tecnológico de Cancún, otras pues también con el CIO hemos ahí de repente y en todos lados, ¿no? Entonces Tamaulipas. Entonces hacemos pruebas en distintas partes donde existen, entonces tenemos haciendo colaboraciones con distintos instituciones y eso, y entonces para poder hacerlo, ¿no? Entonces nuestras partículas pues también sí son del orden nanométricas, entonces pueden tener diferentes aplicaciones. Entonces como sensores, al menos ahorita que es lo que tenemos el equipo disponible más a la mano, es lo que pero estos materiales pues tienen potencial para poder ser aplicados en algunas otras áreas. Entonces y vemos que todos ellos al menos han mostrado sensibilidad a gases, pueden un potencial uso en esta área de operación, ¿no? Las distribuciones en este caso, pues aquí vemos para los distintos compuestos, las sensibilidades máximas que hemos obtenido para los distintos compuestos que hemos estado trabajando, a 350, 200 partes por millón para CO, y en el caso de propano, acá tenemos otro. Entonces, cada uno de los compuestos ha dado resultados bastante halagadores, y pues también queremos ahorita, pues aparte de sintetizar estos materiales, trabajar con la idea de mover la concentración de oxígeno en los distintos compuestos tipo perovskita, porque eso también hace que varíen las propiedades físicas y químicas del material. Entonces, si nosotros podemos controlar la cantidad de oxígeno en cada una de las muestras, pues también podemos tener alternativas en los distintos materiales y ver cómo pues de hacerlo de manera repetitiva y confiable, y que podamos controlar ese crecimiento. Entonces, pues esta es de una forma bastante pues económica y sencilla, que es lo que hemos trabajado con pocos recursos, pero teniendo pues creo que buenos resultados. Comenzamos la sesión de preguntas para el doctor Juan. ¿Alguien tiene una pregunta que hacer? Sarada. Sí, bueno, no conozco del tema, pero bueno, mi pregunta es, ¿cuál de estas morfologías has podido relacionar con la sensibilidad de detección del gas? O sea, si todas. O sea, lo que pasa que tenemos las distintas, queremos buscar más área superficial, pero lo que hemos visto al aplicar el etilendamina, obtenemos diferentes morfologías. Sí. Entonces, al obtener las distintas morfologías y poderlas controlar, a veces esto te puede facilitar el hecho de poderlos aplicar en un área o en otra área. Entonces, si tienes, por ejemplo, varillas, bueno, dices, bueno, con esto puedo obtener varillas de tal grosor nanométrico y me pueden servir en cierto tipo de aplicaciones. Entonces, o no es lo mismo obtener esferas. Por ejemplo, también en una habíamos estado controlando esferas y luego decías, bueno, las esferas pueden tener una función diferente a las barras o a los tubos. Entonces ya pueden ir para aplicaciones específicas.
Sí. Entonces, si logras la morfología de tener tubos, dices, bueno, entonces ya puedo tener ciertos tubitos de tales dimensiones y usarlos. Pero a la vez, como son nanopartículas, también me sirven como sensor de gas. Pero no es la única aplicación, entonces pueden haber más. Entonces, ahorita básicamente por lo que tenemos es lo que queremos hacer. Ok, gracias. ¿Puede regresar por favor a su diapositiva donde aparece la sensibilidad máxima? Por favor. Sí, bueno, ahí algo que noté fue que, por ejemplo, para la perovskita que tiene zinc, Ajá. en el caso de propano, ahí no lo probaron. ¿No lo probaron porque no es sensible o simplemente no hicieron las pruebas? No, ahí no, todavía nos faltan las pruebas. Ok, ahora, yo quisiera saber, ¿de qué depende? Hizo varias perovskitas y analizó estos dos gases en particular. Ajá. Pero ¿de qué depende la elección del gas para cierto material? Porque ahorita presentó Bueno, usted ahorita básicamente ha sido como tenemos montado nuestro equipo, en el Cinvestav más bien, ahorita estas pruebas son del Cinvestav. Ajá. Lo que tienen montado es básicamente para estos dos gases. Ok. Y también tienen para el caso de alcohol etílico, nada más que esas pruebas todavía no las hacemos. Y entonces lo que queríamos ver es si tenían alguna respuesta, si eran potencialmente sensibles a este par de gases. En el laboratorio estamos ahorita montando, también queremos poner otros dos gases diferentes para complementar y ver o hacer mezclas de ellos, porque ¿qué pasa cuando los tengas mezclados? ¿O solo te va a servir para detectar uno o qué pasa cuando están mezclados? Entonces, ¿cómo es más o menos ese top con el cual hacen esos análisis? O sea, el sistema experimental con el cual miden los gases, o sea, ¿cómo tienen un tubo? O sea, como no presentó la manera en cómo se mide, o sí, no lo vi. No sé si me lo puede explicar, por favor. Perdón, ok, ahí está. Sí. Perdón, se me pasó de diapositiva. Sí, en este caso tú lo que haces es, haces una pastilla, en este caso, y entonces la pastilla la montas acá en los electrodos, entonces tú haces un sistema de vacío y pones entonces en un principio aire, haces la medición en puro aire y ves cuál es la respuesta que tienes de tu material. Posteriormente ya vas controlando en partes por millón el gas de tu interés en 5, 50, 100, 200 y a cierta temperatura, porque en este caso como son semiconductores, pues a temperatura ambiente ves cuál es su respuesta, ¿no? Que generalmente es nula. De acuerdo. Y entonces a medida que vas incrementando la temperatura es como vas obteniendo la respuesta. Entonces controlas la temperatura y entonces por eso son puntos fijos, ¿no? Entonces haces la medición a una concentración determinada, a una temperatura determinada. Y luego haces la medición a la otra temperatura con la misma concentración o vas cambiando las concentraciones. De acuerdo, de acuerdo. Y lo que puso usted de valores de sensibilidad máxima, eso significa que no puede detectar, por ejemplo, había un material que tenía 500 partes por millón. Entonces, eso significa que no puede detectar más de 500 partes por millón, es decir, que se satura el material. Así es. Eso es lo que significa, ¿verdad? Okay. Sí, entonces ahí también nos hace falta estudiar, ver qué tan reversible es el sistema, cuántas veces podemos, o sea, regresas, pones aire y regresa a su estado basal y otra vez vuelves a detectar. Entonces hay que estudiar todos esos ciclos de cuántas veces puedes utilizar este material. Exacto, un reuso, ¿no? Un reuso, así es. Y en lo que se refiere a reportado en literatura, ¿hay alguna manera de incrementar la eficiencia por medio de dopantes, tierras raras o algún tipo de impureza? ¿Eso no lo han probado? No, eso es lo que queremos hacer precisamente las variaciones de oxígeno. Al variar las variaciones de oxígeno, por ejemplo, el cobalto, tú puedes, dependiendo, si disminuyes cobalto, cambia el cobalto de cobalto 2 a cobalto 3, y si le aumentas el oxígeno, el cobalto puede ir de cobalto 2 a cobalto 4. Ok, de acuerdo. Entonces, esas variaciones también te provocan cambios en las propiedades físicas, entonces ya sea magnéticas o eléctricas, y entonces eso también te permite variaciones en la detección. Ok. En una aplicación real, si yo quiero analizar, o sea, si yo
digamos, aquí tengo una aplicación real, si quiero hacer un detector con esto, ¿necesitaría entonces yo un sistema de vacío para poder detectar? No, el sistema de vacío. vacío. Así como que un... Sí, no, aquí nada más son como de prueba, ¿no? Se supone que esto lo podrías utilizar ya en una chimenea o en un sistema donde se esté generando este tipo de gases, ¿no? Por algún tipo de fuga o como un contaminante en un determinante momento. Entonces, ok, de acuerdo. Entonces ahí es donde los estarías utilizando. De acuerdo. Está bien, muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, le damos las gracias al doctor Juan Reyes por su plática, le damos un aplauso y le entregamos su constancia de participación. Universidad Internacional de Verano 2014.